voz dos que ja partiram. ¿Escucharías una voz del más allá? Imagina que estás en una sala de hospital. El monitor cardíaco marca 0. Los médicos intentan reanimarte, pero en ese instante, tú ya no estás ahí. Estás en otro lugar. Un lugar sin tiempo, sin cuerpo, pero lleno de una paz inexplicable. Y justo ahí, escuchas una voz. La voz de alguien que ya murió. ¿Qué te diría? ¿Qué harías si te hablaran desde el otro lado? Miles de personas en todo el mundo aseguran haber vivido exactamente eso. No es ficción, son relatos documentados en hospitales, en centros médicos, en investigaciones científicas que estudian lo que sucede cuando la vida, aparentemente, se apaga. Y una de las experiencias más profundas y emocionantes reportadas por quienes vivieron una SM, experiencia cercana a la muerte, es esta. Escuchar la voz de un ser querido ya fallecido. No es un eco imaginario, no es una alucinación cualquiera, es una comunicación que, según los testigos, llega con una intensidad tan clara y amorosa que no deja espacio para la duda. Es como si por un instante, lo imposible se volviera real, como si el velo entre este mundo y el otro se abriera solo lo suficiente para que una verdad antigua y olvidada pudiera ser susurrada de nuevo. Los estudios del Dr. Bruce Grayson y el Dr. Sam Parnia han demostrado que en muchos casos, incluso cuando no hay actividad cerebral medible, la conciencia parece continuar. Las personas recuerdan con detalles conversaciones, instrucciones o despedidas de familiares que ya habían fallecido y que, sorprendentemente, les dicen cosas que luego se verifican como ciertas. ¿Qué significa eso? ¿Nos están esperando? ¿Intentan guiarnos? ¿Qué quieren decirnos los que ya cruzaron al otro lado? Esta es una de las grandes revelaciones de las SMs. El alma no está sola, y cuando se aproxima a ese umbral sagrado entre la vida y la muerte, no siempre es un médico quien te habla. A veces es tu madre, tu hijo, tu abuelo o alguien que pensabas perdido para siempre. ¿Y tú, escucharías una voz del más allá si te hablara? ¿Qué son los mensajes espirituales recibidos durante SMs? Cuando una persona entra en un estado de muerte clínica, sin respiración, sin pulso, sin señales eléctricas en el cerebro, la ciencia tradicional afirma que la conciencia debería cesar. Sin embargo, miles de testimonios sugieren lo contrario. Durante este aparente vacío, muchos reportan recibir mensajes claros, personales y profundamente espirituales. Estos mensajes no son simples sueños o frases desconectadas. Suelen llegar con una carga emocional intensa y vienen acompañados de una certeza interna imposible de ignorar, como si cada palabra, cada imagen, cada sensación estuviera impregnada de una verdad absoluta que no necesita explicación. Se trata de revelaciones, no de suposiciones. Los mensajes más comunes incluyen frases como: no temas, aún no es tu hora, tienes algo más que hacer, perdónate, y sigue, ama más, juzga menos. Para los que lo reciben, estas palabras no se sienten como pensamientos propios, sino como comunicaciones externas, muchas veces atribuidas a familiares fallecidos, figuras espirituales o incluso una presencia luminosa e indescriptible que irradia compasión infinita. En el estudio Awareness During Resuscitation, dirigido por el Dr. Sam Parnia, varios participantes recordaron mensajes específicos que los ayudaron a tomar decisiones radicales al regresar a la vida, cambiar de carrera, perdonar a alguien, empezar una obra de ayuda humanitaria o abandonar adicciones. Lo más curioso es que muchos de esos mensajes no eran vagas afirmaciones de consuelo, sino orientaciones claras y personalizadas, como si la otra dimensión estuviera profundamente involucrada en el propósito de cada alma. Para algunos investigadores, como el Dr. Pim Van Lommel, esto abre la posibilidad de que la conciencia no esté limitada al cuerpo físico y que haya una especie de campo de información espiritual con el que conectamos brevemente durante la muerte. Entonces, ¿qué son estos mensajes? Son llamados del alma, recordatorios de quiénes somos más allá de la carne y de lo que vinimos a cumplir antes de regresar a casa. ¿Por qué entes queridos aparecen en esos momentos? Una de las constantes más conmovedoras en las experiencias cercanas a la muerte es la aparición de familiares ya fallecidos, no figuras abstractas, no seres desconocidos, personas queridas, amadas, a veces incluso olvidadas, pero que reaparecen justo en el momento límite entre la vida y la muerte. ¿Pero por qué ellos? La primera respuesta que muchos dan es simple y poderosa: el amor no muere. Las conexiones auténticas trascienden el cuerpo físico, y cuando la conciencia se desprende del cuerpo, parece buscar lo familiar, lo seguro, lo amoroso, como si el alma, al dejar su envoltura, necesitara un rostro conocido que le recuerde: estás a salvo. Numerosos testimonios describen a madres,
padres, abuelos, hijos, hermanos, parejas que se presentan para acompañar, consolar, orientar o simplemente abrazar al que está cruzando el umbral. No hablan con palabras necesariamente. Muchas veces, todo se entiende sin que una sola frase sea pronunciada. Es un diálogo del alma. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, pionera en los estudios sobre la muerte, afirmó en varias entrevistas que estos encuentros no son alucinaciones, sino manifestaciones reales de seres que siguen existiendo en otro plano. Los pacientes moribundos describen lo mismo, sin conocerse entre sí. Ven a sus seres queridos venir a recibirlos, y esto les da paz. Además, no se trata solo de consuelo emocional. En muchos relatos, el familiar fallecido cumple una función específica: evitar que el alma cruce completamente o revelar una verdad que marcará el regreso. Por ejemplo, vi a mi abuela. Ella me tomó de la mano y me dijo: no puedes quedarte aquí. Aún tienes algo importante por hacer. También hay relatos en los que aparece un familiar que el paciente no sabía que había fallecido y solo después confirma la muerte. Casos como estos han sido estudiados por investigadores como Raymond Moody y Kenneth Ring. ¿Será que ellos nos esperan? ¿O que nunca se fueron realmente? Quizá en esos momentos sagrados, su amor encuentra el permiso para manifestarse, una vez más, y recordarnos que la muerte no rompe los lazos del alma, solo los transforma. El lenguaje del amor. ¿Qué dicen esas voces? En el umbral entre la vida y la muerte, el lenguaje cambia. No es hecho de palabras ruidosas, ni de frases largas. Es directo, profundo, y muchas veces se siente más que se oye. Las personas que pasan por una SM y escuchan voces del más allá coinciden en algo asombroso. Lo que se comunica es siempre amoroso, aunque sea firme. Las palabras, o mejor dicho, los mensajes, no condenan, no acusan, no juzgan, sino que iluminan, consuelan y orientan. Frases como: te amo, siempre estuve contigo, no tengas miedo, todo tiene un propósito, vuelve, tu tiempo aún no ha terminado, perdona, libérate, recuerda quién eres. Estos mensajes no llegan como una conversación común. Muchos los describen como una descarga de conocimiento espiritual en segundos, que llena cada célula de su ser. Otros dicen que las palabras venían con imágenes, emociones y un amor que no cabe en este mundo. Un paciente del estudio del Dr. Sam Parnia describió así su experiencia: no escuché con los oídos, sentí la voz dentro de mí. Era mi madre fallecida. Me dijo que no estaba solo y que debía regresar para terminar algo importante. El amor es el idioma universal del otro lado. Incluso cuando el mensaje es firme, viene envuelto en una compasión imposible de describir. No es autoritario. Es como si el alma supiera que esas palabras son una verdad mayor, una voz que ha estado siempre allí, solo que ahora puede ser escuchada. Curiosamente, no importa la cultura, la religión o la lengua nativa del paciente, todos coinciden en que las voces del otro lado hablan al corazón, no al oído, y eso transforma completamente la percepción de lo que significa escuchar. Entonces, ¿qué dicen esas voces? Dicen lo que más necesitamos recordar: que somos amados, que no estamos solos, que hay un propósito y que aún hay camino por recorrer. Casos reales de reencuentros durante la muerte clínica. Alrededor del mundo, miles de personas han relatado algo que la medicina aún no puede explicar del todo. Durante la muerte clínica, se reencontraron con seres queridos ya fallecidos, y esos encuentros no fueron sueños. Fueron tan reales, o más, que cualquier experiencia terrenal. Uno de los casos más documentados es el de Anita Morjani, autora del libro Morir para ser yo. Durante su experiencia de casi muerte por un cáncer terminal, cuenta que vio a su padre fallecido. Él no le habló con palabras, pero ella entendió todo lo que necesitaba saber. Sintió un amor tan inmenso que se disolvió su miedo a morir. Y más aún, recibió la comprensión de que su enfermedad tenía raíces profundas en el miedo y la desconexión con su verdadero ser. Tras su regreso, sanó inexplicablemente, lo que fue confirmado por su equipo médico. Otro caso impactante es el de un hombre en Inglaterra, parte del estudio AWARE del Dr. Sam Parnia. Sufrió un paro cardíaco y estuvo sin signos vitales durante varios minutos. Cuando fue reanimado, describió con precisión la sala donde fue atendido, lo que nadie esperaba. Pero lo más asombroso fue que contó haber visto a su hermana fallecida, quien le dijo: no es tu hora, pero no olvides lo que viste aquí. En Brasil, el cirujano cardiovascular Dr. Edson Amancio narra el caso de un paciente que, después de ser declarado clínicamente muerto por 5 minutos, contó que fue recibido por su abuela, fallecida hace más de 20 años, en un campo de flores. Según él,
Ella lo abrazó y le dijo: «Vuelve, hijo mío, aún tienes una luz para encender en el mundo». Estos reencuentros no siempre son con familiares cercanos. En algunos relatos, el reencuentro es con un amigo de infancia, un bebé abortado, un ancestro desconocido, pero que, en ese momento, es reconocido con absoluta claridad. Y lo más importante, estos reencuentros cambian para siempre a quienes los viven. Quien pasa por esto vuelve transformado, con una nueva conciencia del valor de la vida, del tiempo y de los vínculos, vuelve con menos miedo a la muerte y más sed de vivir con propósito, porque cuando el otro lado te llama por tu nombre, algo despierta que jamás vuelve a dormir. Cuando el mensaje cambia la vida entera de quien regresa, hay un momento, breve pero eterno, en que la muerte te toca y luego te deja volver, pero no te devuelve igual. Para muchas personas que pasan por una ESM, oír una voz del más allá, un mensaje, una advertencia, un perdón, provoca un giro radical en sus vidas. No es solo una emoción pasajera, es una reprogramación del alma. Algunos abandonan carreras vacías, relaciones tóxicas, rutinas sin sentido. Otros encuentran un llamado espiritual, una vocación de servicio o un impulso irresistible de vivir con autenticidad, sin máscaras. Y todos, sin excepción, pierden el miedo a la muerte, porque, como dicen, no hay más duda, sé lo que viene después. Veamos un ejemplo poderoso. Howard Storm, un profesor universitario y ateo convicto, sufrió una perforación estomacal durante un viaje en París. Fue declarado muerto por minutos. Durante su SM fue arrastrado por una oscuridad aterradora, hasta que, en un grito de desesperación, clamó por ayuda. En ese instante, una presencia luminosa lo envolvió con un amor imposible de describir. Esa voz le dijo: «Siempre estuve contigo, pero no podías escucharme. Ahora regresa y ama». Después de esa experiencia, Howard abandonó su vida anterior, se convirtió en pastor y dedicó su existencia a enseñar sobre la compasión, la humildad y la vida después de la muerte. En otros casos, las personas simplemente cambian su forma de mirar el mundo. Una mujer relató: «La voz me dijo que cada pensamiento crea una huella. Desde entonces, cuido lo que pienso, porque sé que todo vibra en el universo». Cada mensaje recibido en ese umbral invisible entre la vida y la muerte actúa como una semilla espiritual. Algunos la riegan y florecen en un nuevo ser. Otros tardan en comprender, pero ya no pueden ignorarla. Lo cierto es que, cuando el mensaje viene del otro lado, la vida deja de ser un accidente y se vuelve misión. Las palabras más recurrentes en los mensajes del más allá. A lo largo de miles de testimonios de experiencias cercanas a la muerte, una constante llama poderosamente la atención: los mensajes que se repiten. Aunque las culturas, religiones y contextos personales varían, muchas personas regresan de su SM con palabras casi idénticas grabadas en el alma. Uno de los mensajes más frecuentes es: «No tengas miedo». Esta frase aparece en decenas de idiomas, pero con una misma intención: disolver el temor a la muerte, al juicio o al sufrimiento. Aquellos que escuchan esta voz suelen describir una paz indescriptible que los envuelve por completo. Otro mensaje habitual es: «Eres amado». Muchos relatan que esta frase no fue necesariamente dicha con palabras, sino sentida de forma absoluta, como si todo el entorno, toda la luz, toda la vibración, repitiera una y otra vez que su existencia tiene valor, propósito y sentido. También aparecen frases como: «Debes regresar, aún no es tu tiempo». Y cuando eso ocurre, la mayoría regresa con la clara sensación de que hay algo pendiente por hacer en esta vida, una misión, una enseñanza, algo que solo ellos pueden cumplir. En algunos casos, los mensajes son específicos. Frases como: «Cuida de tu familia», «Perdona a tu padre» o «Comparte lo que has visto» aparecen como encargos espirituales que transforman por completo el rumbo de quienes las reciben. Estas palabras no solo traen consuelo, también actúan como puentes entre dos dimensiones, ayudando a quienes regresan a recordar lo que el alma ya sabía, pero había olvidado. ¿Quién no aparece? Silencios que también comunican. En las experiencias cercanas a la muerte, no todo es luz, voces y encuentros. A veces lo más impactante es la ausencia, el silencio, el no ver a quien se esperaba ver. Muchos regresan profundamente tocados no por lo que encontraron, sino por quien no estaba allí. Una mujer relató que, al morir, sintió una paz inmensa y fue recibida por un ser luminoso, pero no vio a su madre, fallecida años antes y con quien tenía un lazo profundo. Al regresar, se sintió desconcertada, incluso herida. ¿Por qué no vino ella?, se preguntó durante meses, hasta que en meditación sintió una respuesta interna: «Tu vínculo con ella es tan fuerte
que no necesitas verla para saber que está contigo. Otros casos cuentan lo contrario. Esperan encontrar a un familiar amado y, en cambio, aparece alguém inesperado, um avô distante, um amigo de infância já falecido, ou até mesmo um desconhecido que mais tarde descobrem ter conexão espiritual. Essas presenças surpresa também são mensagens. Mostram que nem sempre sabemos quem realmente nos guia do outro lado. Pero el silêncio no es vacío. En el mundo espiritual, el silencio también comunica. A veces, no recibir un mensaje es en sí mismo una lección. Un llamado a buscar dentro, a confiar, a soltar. Algunos investigadores, como el Dr. Pim Van Lommel, sugieren que el plano espiritual responde según lo que la conciencia necesita en ese momento, no según nuestras expectativas humanas. Y entonces, ¿qué significa no ver a nadie? ¿Qué significa flotar en la oscuridad sin palabras, sin figuras? Quizás sea una forma de limpiar la mente, de reiniciar el alma antes de regresar, o una invitación a descubrir que la compañía más importante es la de uno mismo. El más allá, a veces, guarda silencio para que escuchemos nuestro interior. Dr. Sam Parnia y la investigación de las conciencias lúcidas. Durante décadas, la ciencia convencional evitó tomar en serio las experiencias cercanas a la muerte, pero un médico intensivista británico comenzó a cambiar esa visión con un enfoque riguroso, clínico y profundamente humano, el Dr. Sam Parnia. Conocido por liderar el estudio AWARE, Awareness During Resuscitation, Parnia investigó en múltiples hospitales los relatos de pacientes que sufrieron paros cardíacos y fueron reanimados, describiendo experiencias de conciencia plena durante la muerte clínica. Lo que descubrió desafía los límites de la comprensión científica actual. Según el Dr. Parnia, algunos pacientes informaron haber visto y oído claramente lo que ocurría a su alrededor, incluso cuando no había latidos ni actividad cerebral detectable. Describieron con detalle conversaciones médicas, instrumentos utilizados y hechos verificados por testigos del equipo de reanimación. Pero aún más profundo que eso, muchos compartieron experiencias de conexión espiritual, revisión de vida, encuentros con seres queridos fallecidos y una sensación abrumadora de amor y paz. Parnia no afirma que estas experiencias prueban la vida después de la muerte, pero sí sostiene que la conciencia humana parece continuar, de alguna manera, más allá del cese de las funciones corporales. La muerte no es un momento específico, sino un proceso potencialmente reversible, afirma. Para él, estas investigaciones no contradicen la ciencia, la expanden. Nos invitan a considerar que la mente y la conciencia podrían ser más que simples productos del cerebro físico. Y aunque la medicina aún no tenga todas las respuestas, lo que Parnia ha revelado ya cambió la forma en que vemos la vida, la muerte y lo que podría haber después. Lo que la ciencia aún no puede explicar, a pesar de los avances extraordinarios en neurociencia, cardiología y psicología. Las experiencias cercanas a la muerte siguen siendo un enigma. La ciencia puede registrar la actividad cerebral, medir la frecuencia cardíaca y rastrear señales eléctricas, pero no puede explicar por completo lo que ocurre cuando la conciencia parece liberarse del cuerpo físico. Uno de los mayores desafíos para la explicación científica es la claridad mental que muchos reportan durante la muerte clínica. Se espera que, tras un paro cardíaco, el cerebro pierda oxígeno rápidamente y entre en un estado de colapso. Sin embargo, los testimonios de SM describen lo contrario: percepción intensificada, recuerdos vívidos, visión panorámica de la vida y encuentros con seres queridos ya fallecidos. ¿Cómo puede una mente sin actividad cerebral detectar con precisión lo que ocurre a su alrededor? ¿Cómo explicar que algunas personas hayan reportado hechos verificados externamente mientras estaban clínicamente muertas? Algunos científicos intentan reducir estas vivencias a fenómenos químicos del cerebro moribundo, como descargas de dopamina o efectos de hipoxia, pero esas hipótesis no explican las descripciones detalladas ni la transformación espiritual profunda que muchos experimentan después. Además, hay casos en los que las personas traen información que luego se confirma como verídica, sin que haya posibilidad lógica de haberla sabido. Esto ha llevado a investigadores como el Dr. Pim Van Lommel, cardiólogo holandés, a proponer que la conciencia puede existir de forma independiente al cuerpo, y que la muerte podría no ser un final absoluto, sino una transición. La ciencia, con humildad, comienza a reconocer que hay mucho que aún no puede medir ni controlar. Y mientras tanto, los relatos de quienes cruzaron el umbral y regresaron
siguen desafiando las fronteras de lo que consideramos real. Voces más allá del tiempo. Cuando el muerto avisa algo que se cumple, existen casos documentados donde los mensajes recibidos durante una SM no solo traen consuelo, sino que contienen advertencias o predicciones que luego se cumplen con precisión inquietante. Estos relatos han despertado el interés no solo de investigadores espirituales, sino también de médicos y científicos que no pueden explicarlos desde una lógica convencional. Uno de los casos más impactantes fue el de un hombre que, al estar clínicamente muerto durante varios minutos, escuchó la voz de su madre fallecida decirle con claridad: «Cuando despiertes, sabrás que ya no estás solo, alguien llegará para quedarse». Semanas más tarde, conoció a una mujer en circunstancias inusuales, y tiempo después ambos afirmaron sentir que había algo más grande guiando ese encuentro. Eventualmente se casaron y formaron una familia. Para él, no fue una coincidencia, fue una confirmación espiritual. En otro testimonio recogido en estudios del proyecto AWARE, una mujer relató que, durante su experiencia cercana a la muerte, escuchó a su hermano fallecido decirle: «Papá ya está listo, muy pronto se irá». Al despertar, compartió esa frase con su familia. Días después, su padre falleció de manera pacífica, sin señales previas de deterioro repentino. Estos relatos plantean una pregunta profunda. ¿Es posible que estas voces provengan de un lugar donde el tiempo no existe como lo conocemos? Algunos investigadores del campo de la conciencia, como el Dr. Pim van Lommel, han propuesto que en ese estado expandido de conciencia, el alma puede tener acceso a información que aún no ha sucedido en nuestra realidad lineal, lo que para algunos podría parecer una coincidencia. Para quienes lo vivieron fue una revelación que cambió su visión del tiempo, la muerte y la conexión con sus seres queridos. ¿Existe una misión espiritual detrás de estas comunicaciones? Muchas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte no solo reciben mensajes, sino que sienten que hay un propósito mayor detrás de estas revelaciones. ¿Por qué estas voces llegan en momentos tan críticos y a menudo con un mensaje específico? Los expertos en espiritualidad sugieren que estas comunicaciones tienen una función clara: guiar, enseñar y ayudar a quien vuelve a la vida a cumplir una misión especial. Esta misión puede estar relacionada con el crecimiento personal, la reconciliación familiar o incluso con una contribución más amplia a la sociedad. El Dr. Sam Parnia, conocido por sus investigaciones sobre la conciencia durante la muerte clínica, destaca que las experiencias de casi muerte pueden ser transformadoras y llenas de significado. Muchas personas regresan con un renovado sentido de propósito y una urgencia por vivir de manera más auténtica y consciente. Además, en muchas tradiciones espirituales y religiosas, la comunicación con los muertos no es vista como un accidente, sino como una parte integral del camino del alma. Se cree que estos mensajes pueden preparar a los vivos para enfrentar desafíos, sanar heridas emocionales y encontrar paz interior. Algunos testimonios revelan que las voces del más allá también pueden ser advertencias sobre peligros futuros o invitaciones a cambiar hábitos y actitudes que limitan el crecimiento espiritual. Entonces, cuando una voz del otro lado llega, no es solo un eco del pasado, sino una llamada que puede marcar un antes y un después en la vida de quien la recibe. Religiones que ya hablaban con los muertos hace milenios. Desde los albores de la civilización, el anhelo de comunicarse con los que ya no están ha formado parte del alma humana. Lejos de ser un fenómeno moderno, la idea de recibir mensajes del más allá atraviesa miles de años de historia, religiones y culturas. Civilizaciones enteras se organizaron espiritualmente en torno a este contacto, no como algo extraordinario, sino como una realidad sagrada y cotidiana. En el antiguo Egipto se creía que el alma del difunto, conocida como Ba, podía regresar temporalmente al mundo de los vivos para ofrecer guía o advertencias. Las familias dejaban cartas en las tumbas, pidiendo respuestas. Los sacerdotes, entrenados para interpretar señales del más allá, veían en los sueños o en fenómenos naturales un lenguaje espiritual legítimo. En la India védica, el ritual del Shraddha tenía como fin honrar y comunicarse con los ancestros. Se entendía que los espíritus no recordados quedaban atrapados entre mundos, buscando completar su tránsito. Aquellos que practicaban estos ritos decían recibir respuestas en sueños profundos o mediante señales sincronizadas con eventos familiares importantes. El judaísmo antiguo también registró intentos de conexión con los muertos. En el primer libro de Samuel, el rey Saúl consulta a una médium para hablar con el profeta muerto Samuel. Aunque la práctica fue condenada, la narrativa valida que dicha comunicación ocurrió y fue considerada una fuente de sabiduría. En las culturas precolombinas,
como la maya y la mexica, la conexión con los ancestros era esencial. Se creía que los muertos continuaban acompañando a la familia y que ciertos rituales permitían abrir una puerta para escucharlos. El actual Día de los Muertos en México conserva esa tradición ancestral, donde los espíritus son invitados a volver al hogar, no como fantasmas, sino como guías y protectores. África y Asia también tienen raíces profundas en esta práctica. En tradiciones animistas, los muertos son considerados parte activa de la comunidad y se les consulta antes de decisiones importantes. Las señales pueden venir en forma de pájaros, aromas, objetos que se caen sin motivo o palabras escuchadas en el silencio. Las SM modernas, que reportan voces, consejos o advertencias de seres queridos, parecen resonar con esta sabiduría ancestral. Lo que muchos describen como la voz del más allá no es algo nuevo, sino una continuidad sagrada. Los muertos, tal vez, nunca se fueron del todo, solo esperan ser escuchados. ¿Cómo saber si estás recibiendo señales espirituales? La mayoría de las personas ha experimentado, al menos una vez, ese instante en el que algo invisible parece querer comunicarse. Una canción que suena justo cuando piensas en alguien que falleció, un aroma que aparece sin razón aparente. Una frase que responde exactamente a una pregunta que nunca dijiste en voz alta. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero también podría ser una señal. Las señales espirituales no siempre se presentan como en las películas. No hay voces retumbantes ni apariciones espectaculares. En la mayoría de los casos, llegan como susurros, pequeñas insinuaciones que tocan el alma de forma suave. Por eso, el primer paso es aprender a escuchar con el corazón. ¿Has sentido una presencia amorosa en momentos de soledad profunda? ¿Has soñado con un ser querido fallecido justo después de pensar intensamente en él? Muchos relatos de SMs coinciden en esto. Al regresar, las personas comienzan a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Pequeños signos que parecen provenir de otro plano. Un alma que ha partido puede querer enviar paz, consuelo o una advertencia. Y aunque no se comunique con palabras audibles, utiliza emociones, imágenes, repeticiones, sincronías. Si de repente ves un nombre, una imagen, o escuchas algo que te recuerda profundamente a alguien, detente, respira. Tal vez no sea una coincidencia. Sin embargo, no todo lo inusual es una señal espiritual. A veces, el deseo profundo de contacto puede generar ilusiones. La diferencia está en la energía que deja. Una señal auténtica genera paz, claridad, una sensación cálida, no confusión ni angustia. Una práctica útil es llevar un diario espiritual. Anota cada experiencia que te parezca fuera de lo común. Con el tiempo, podrías notar patrones repetidos. Algunas personas descubren que sus seres queridos usan símbolos consistentes. Una pluma blanca, una mariposa, una frase recurrente, una canción inesperada. El mundo espiritual no impone, sugiere, no grita, susurra. Solo quien está dispuesto a sentir con atención podrá percibir sus mensajes. Entonces, ¿cómo saber si estás recibiendo señales? Abre tu corazón sin miedo. Permítete creer, sin exigir pruebas materiales, porque en muchas ocasiones basta con una certeza interior para saber que alguien del otro lado te ha tocado el alma. Lecciones prácticas de esas voces y cómo escucharlas con el corazón abierto. Después de una experiencia cercana a la muerte, muchas personas regresan con una claridad que antes no tenían. Lo que escucharon del otro lado no fueron simplemente palabras, fueron verdades que transformaron su manera de vivir. Y esas verdades, en muchos casos, también pueden servirnos ahora, aunque no hayamos cruzado el umbral de la muerte. La primera lección es sencilla, pero profunda. La vida no termina con la muerte. Esta afirmación, escuchada de labios de quienes volvieron, cambia completamente la relación que tenemos con el tiempo, el miedo y el propósito. Cada momento se vuelve más valioso, cada gesto más consciente. La segunda lección es que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Muchos relatos coinciden en que las voces del otro lado no juzgan, no exigen, no condenan, solo aman. Aquellos que regresan sienten un llamado urgente a perdonar, a pedir perdón y a vivir con compasión. No porque lo diga una religión, sino porque lo sintieron como una verdad absoluta. Otra enseñanza frecuente es esta: no estamos solos. Aunque nos sintamos perdidos, vacíos o sin rumbo, hay presencias espirituales que nos acompañan. Guías, seres queridos, energías de luz, y todos parecen querer lo mismo, que despertemos. Pero, ¿cómo escuchar esas voces sin pasar por una SM? Primero, hay que reducir el ruido interno. La meditación,
El silencio consciente y la introspección son caminos para afinar la percepción. Las voces del alma no gritan, hablan bajito, y solo quien calla el ego puede percibirlas. Segundo, vive con apertura. Las señales del otro lado no siempre llegan como esperamos. A veces son frases que alguien más pronuncia sin saber su impacto. Otras veces, un sueño que se siente más real que la vigilia. Lo importante es estar dispuesto a sentir. Tercero, practica el amor activo. Perdona, agradece, ama incluso cuando no es fácil. Cuanto más vives en sintonía con la vibración del amor, más se afinan los sentidos internos. Y por último, confía. La intuición es una antena sagrada. Si algo dentro de ti se enciende al escuchar una frase, al ver una imagen, al recordar a alguien, tal vez sea una voz espiritual susurrando desde el otro lado. No necesitas una experiencia cercana a la muerte para transformar tu vida. Solo necesitas escuchar con el corazón abierto. La voz que atraviesa la muerte también puede transformar tu vida. A lo largo de este viaje, exploramos relatos reales y revelaciones que nacen en el instante más misterioso de la existencia. El momento en que se cruza el umbral entre la vida y la muerte, voces que no solo confortan, sino que despiertan. Palabras que no se oyen con los oídos, sino que se sienten con todo el ser. Algunas vienen para calmar el dolor, otras para recordarnos quiénes somos y qué vinimos a hacer. La verdad más profunda no siempre grita, a veces susurra, y quien ha regresado de la muerte suele volver con una misión: compartir lo que ha visto, lo que ha sentido, lo que ha escuchado. Esas voces, de madres, padres, hijos, seres de luz, nos dicen que aún estamos a tiempo de amar, de perdonar, de vivir con conciencia. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, tal vez sea una señal, tal vez alguien, desde el otro lado, te está recordando que tu vida tiene un propósito, que tu historia aún no ha terminado. Si sentiste una conexión profunda, te invito a dejar un comentario compartiendo tu experiencia o intuición. A veces, escribir también es una forma de escuchar. Y si este contenido tocó algo en tu alma, considera compartirlo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Nunca sabemos quién está esperando una señal para despertar. Además, si quieres seguir explorando los misterios que unen la espiritualidad con la conciencia, te invito a suscribirte al canal Riqueza y Creencias. Aquí seguimos revelando los ecos que vienen del otro lado para transformar esta vida. En el próximo episodio, exploraremos un tema que ha generado miles de testimonios alrededor del mundo: sombras en la luz, encuentros con presencias desconocidas durante SMs. ¿Quiénes son? ¿Por qué aparecen? ¿Y qué mensaje traen? Hasta entonces, abre el corazón, escucha en el silencio y recuerda: el alma siempre encuentra la forma de hablar, incluso más allá de la muerte.